Economía, empresario Ismael Benavides, congresista Virgilio Vicuña, integrante de la Comisión Agraria del Congreso, el señor Reinaldo Trinidad, director de Conveagro, de la revista Agronoticias, el economista Carlos Paredes, coordinador general del proyecto Sierra Productiva, que ha sido mencionado muchas veces como un ejemplo interesante justamente de desarrollo micro. Virgilio Acuña, aquí nuestro productor tiende siempre a rebautizar a las personas, así que y don Fernando Eguren, presidente de CEPES, un especialista de como está hablando años de agricultura, en la ganadería. Y rápidamente lo manda usted a la ganadería. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos en primer término a escuchar al ex ministro de Agricultura, don Ismael Benavides, que está en Ica, en realidad, por eso es que no ha podido asistir, pero amablemente va a expresarnos un poco la perspectiva desde el punto de vista de un empresario agrario. Don Ismael, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Raúl, buenos días con todos. Veo que estoy en absoluta minoría acá, pero yo creo que, empezando con el tema constitucional, establece que podrá establecer límites a la tierra, pero no es mandatorio. Y yo creo que ese es un concepto un poco anticuado y quizás un poco refleja un poco el corazoncito de Fujimori en esa época del miedo a los latifundios y qué sé yo, que es un esquema pues totalmente ya pasado y tirado al trasto de la historia, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo ha evolucionado la agricultura, la agroexportación y los mismos pequeños agricultores. Y lo que ha venido ocurriendo en el Perú es un desarrollo extraordinario, tanto en la agroexportación, pero como en cultivos extensivos como el azúcar. El Perú se ha pasado varias décadas de los años 70 importando azúcar. Hoy día es un exportador de azúcar, satisface plenamente las necesidades del mercado nacional y se ha vuelto tan competitivo como fue antes de la reforma agraria. Que sean haciendas más grandes, más chicas, no tiene nada que ver. Tiene obreros bien pagados, obreros que tienen su seguridad social, sus fondos de pensiones al día, está en un negocio competitivo y compite en el mundo. Hoy día el azúcar, por ejemplo, y todos los productos agrarios tienen 0 arancel y compiten perfectamente con todo el mundo y dejando también una rentabilidad interesante para los agricultores grandes o pequeños. Sí. De manera que el tema de la propiedad de la tierra, pues, la verdad que es un debate anacrónico, que lo único que va a generar es una retracción violenta de la inversión, porque hoy empiezan con 1000 hectáreas, pasados serán 500 y eso es lo que van a pensar los inversionistas. Y todo este crecimiento, creación de empleo, todo se va a volver al traste en un sector que es súper sensible porque pasó por el trauma de la reforma agraria. Dos aspectos que le quiero preguntar, ingeniero. La primera es, en realidad, no obstante todo el desarrollo, digamos, de cultivos intensivos, evidentemente, primero, una vez más aparece el fantasma de que falta tierra, cosa que en el Perú siempre se ha hecho, ¿no es cierto?, y discutido, por eso las irrigaciones, etcétera, y falta tierra especialmente ordenada, especialmente en la sierra, no solamente es el tema de la costa, pero en segundo lugar, la verdad es que, no obstante todos estos avances, todavía tenemos nosotros, pequeños y medianos productores agrarios, que están en una situación de déficit, no tienen dinero, el mercado no los ayuda, en fin, es una situación de pobreza que bien conocemos. En ambos casos... bueno, pero la pobreza en el campo, mi querido Raúl, viene como producto de la reforma agraria, de la parcelación de la tierra, de los lotes antieconómicos, de la migración del campo a la ciudad, que la gente abandona la tierra. Entonces es muy fácil
decir que, bueno, que la pobreza está en el campo, efectivamente, pero no se trata de ponerle límite a la tierra, al contrario, en el Perú sobra tierra. Para darle una idea, en la costa solamente hay entre 250 y 300.000 hectáreas salinizadas, que en algún momento se cultivaron, pero hoy día no se cultivan. Eso tranquilamente se podría poner en producción con la incorporación de capital privado y el apoyo del Estado. Hay grandes irrigaciones en camino, estamos hablando de Majes, estamos hablando de Olmos, que ya empezó. Si cada valle de la costa peruana tuviera un embalse, como lo es en Chile, guardaríamos agua tanto para regular los valles como para extender la frontera agrícola. Entonces no se trata de que falta tierra. Y lo otro que ocurre es que no estamos aplicando de mejor modo la tecnología. Con tecnología se ve que los rendimientos pues crecen tremendamente y por eso exportamos. Porque tenemos tecnología, incorporamos nuevas variedades y estamos en los mercados mundiales. Entonces, si faltase tierra, pues, ¿para qué exportamos? Entonces, esos argumentos yo creo que son bastante deleznables. De acuerdo. Vamos a cortar aquí. No corte usted, por favor, para seguir escuchando y poder tener una segunda participación, ingeniero. Fernando Eguren, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Panorama de la situación. ¿Qué es lo que significa este debate? Bueno, significa varias cosas, porque resulta que el tema de la tierra ha adquirido una nueva importancia, no solamente en el Perú, sino en el mundo, a raíz precisamente de procesos de concentración de la propiedad de la tierra que está ocurriendo en el África, en América Latina, en el Asia, y que llama a preocupación a organismos como la FAO, el Banco Mundial, etcétera, por dos razones básicamente. Una, por las proyecciones del riesgo de la seguridad alimentaria, y por otro lado, porque todavía hay una persistente pobreza rural en todos los países, digamos, que todavía estamos en esta parte del mundo no plenamente desarrollada, y que reclama justamente para superar estos problemas un apoyo y una promoción de lo que es la agricultura familiar. O sea, la agricultura familiar no es exactamente el minifundio de media hectárea, un cuarto de hectárea. La agricultura familiar es aquella que puede manejar una familia, que son 5, 10, 15, 20 o 30 hectáreas. Y que estudios en todas partes del mundo han demostrado que son, que digamos, con los debidos apoyos y contextos favorables, son altamente eficientes. Y ese es uno de los grandes mitos de todo este asunto, es que lo que es eficiente es la inmensa propiedad, y eso no es cierto. Donde sí se aplica una tecnología más sofisticada y que demanda también inversión. ¿O puede haber para una economía familiar por supuesto, tecnología suficiente? Pero por supuesto que las hay. Precisamente, cuanto más hay una modernización de las tecnologías, las escalas son menos relevantes. Por ejemplo, lo más avanzado no es la utilización, qué sé yo, de tractores que antes requerían espacios mucho más amplios para poder ser utilizados. Hoy día está en otros lugares, está el desarrollo tecnológico y el manejo de los mercados. Entonces, digamos, hay una literatura suficiente que nos permite decir que las eficiencias no son ni mucho menos los atributos de las grandes empresas. Yo mismo preguntaría al ingeniero Benavides, creo que él tiene alrededor de 800 hectáreas, tengo entendido que son muy bien llevadas. Si él considera que su tamaño de propiedad es un tamaño adecuado para ser eficiente en este mundo competitivo, si considera que es adecuado uno de 1.000 o 2.000 hectáreas, pero ¿por qué estamos pasando hoy día a las 20, 30, 40.000 hectáreas, o el Grupo Gloria, que tiene hoy día 80.000 hectáreas, en un país que, a pesar de lo que dice el ingeniero Benavides, sí es escaso en tierras? Una cosa es que se inviertan centenares y miles de millones de dólares más para seguir ampliando la frontera agrícola, pero eso es una cuestión en perspectiva. Es innecesario para ser eficiente, para ser competitivo, las inmensas dimensiones que hay. Y he estado revisando la información, por ejemplo, en los países europeos. En los países europeos, los fondos más grandes, donde la agricultura es muy eficiente, los fondos más grandes tienen, según los países, entre 1.500 y 2.500 hectáreas. Y los predios más grandes aún en los países europeos son aquellos que eran exsocialistas, donde había grandes fondos estatales y que han pasado al sector privado también como grandes fondos. Y quien quiera puede constatarlo viendo la estadística europea. De acuerdo. Bien, vamos a escuchar ahora al señor Virgilio Acuña.
No, Raúl, buenos días. Buenos días para todos. Este tema de la tierra tiene que verse de un punto de vista y de una visión mucho más amplia. La tierra está relacionada exclusivamente con la alimentación. Y viviendo en un país totalmente globalizado, tenemos que preguntarnos, en nuestro caso, ¿qué pasa? Aparte de la alimentación, es la agroexportación, ¿o no? Sí, por ahí voy. La tierra es elemento fundamental para la alimentación y en nuestro caso, en el país, nosotros tenemos una cantidad de tierra inmensamente grandes que cada vez se utiliza más para el tema de la agroexportación o para la producción de biocombustibles. Pero para volver al tema de la alimentación, en el mundo existe una corriente mundial que va en el sentido de garantizar la seguridad alimentaria, que es lo fundamental. Así como originalmente había esta teoría de la globalización, luego la teoría del cambio climático, ahora la corriente mundial es cómo los países garantizan su seguridad alimentaria. Y ese proceso de garantizar la seguridad alimentaria, por supuesto que tiene varias aristas. Una es la tierra, otro es el cambio climático, otro es los precios internacionales. Un país puede garantizar su alimentación a través de la importación de alimentos, puede garantizar su alimentación a través del control de las tierras. En el caso específico del Perú, nosotros estamos defendiendo una teoría que va por el lado de la propuesta del Banco Mundial y de la FAO. Hay una gran corriente de acumulación de tierras, inclusive de países dentro de otros países. Hay una acumulación de tierras y una compra de tierras de grandes corporaciones internacionales en otros países, con el riesgo de que esos países puedan destinar la producción a para exportaciones y no para la alimentación interna. ¿En nuestro país está amenazada la seguridad alimentaria? Mira, en el país, la evolución de estos últimos años. En nuestro país tenemos como el 11% de gente extremadamente pobre, que son cerca de 4 millones de personas. Próximamente seremos unos 40 millones de habitantes y la pobreza va creciendo. Por lo tanto, tiene que haber una preocupación. Porque los gobiernos no tienen políticas claras para poder defender el hambre, para poder erradicar el hambre y para poder erradicar la pobreza. Y el control de las tierras sería una de las políticas que el gobierno tiene que dar para poder garantizar la erradicación de la pobreza. Entonces, ¿usted diría que el proceso que se ha vivido en los últimos 20 años, que es el desarrollo de la agroexportación y de la expansión de dominio territorial, son causa de la pobreza agraria que el Perú padece? El proceso de acumulación de tierras lo que está haciendo es que esas tierras se orienten a producciones más de agroexportación o de producción de plantaciones para biocombustibles más que para alimentación interna. Entonces, ¿el Perú no debería tener agroexportación? No, sí, por supuesto que debe tener, pero no puede ser libremente, o sea, no puede dejar libremente para que todas las tierras, sobre todo estas tierras en que el Estado invierte tanta plata para darle agua y para hacerle fértiles. Este es el punto que ha tocado el señor Benavides, que de alguna manera también le voy a pedir después a Fernando que exprese su opinión al respecto, porque efectivamente pues, ese es uno de los nudos de la discusión, ¿no es cierto? Si hasta ahora se ha seguido o no una correcta política agraria, ¿y qué se tendría que hacer para poder lograr que incorporación de mediano, pequeño productor y además economía familiar agraria para poder superar esta situación de pobreza todavía tremenda en ciertas áreas del país? Vamos a escuchar ahora a don Carlos Paredes. Muy buenos días. Muy buenos días y muy agradecido por la oportunidad. Estamos en el centro y corazón del debate y a usted ha sido muy alabado precisamente porque ha encontrado fórmulas interesantes. A ver. Mire, en realidad el Perú es un país de pequeños propietarios. De 2 millones de unidades productivas que hay en el Perú, el 95% tienen de 15 hectáreas hacia menos de 1 hectárea. Y el 85% de ese total tiene de 3 hectáreas hacia menos de 1 hectárea. Por tanto, somos un país de pequeños propietarios minifundistas. El gran problema es que el Estado los considera inviables, los considera inútiles, los considera no posibles de crecer por sí mismos, por lo cual diseña programas de asistencialismo que hacen sobrevivir la pobreza. Cuando, aplicando pequeñas tecnologías... Digamos, ¿viene el asistencialismo porque resulta más fácil esa vía que la otra? No, de poder yo creo que es una... tierras, organización... No, etcétera. yo creo que es una incomprensión.
Y es una incomprensión teórica y es una incomprensión también legal. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Economía prohíbe que se fomente el riego por aspersión para las familias del campo, porque dice que eso es correspondiente a lo privado. Lo público es la bocatoma y el canal. Es como, digamos, estuviese en lo público hubieran solo pistas y de las veredas que se hagan cargo las familias y de todo lo demás las familias. Entonces, hay también un problema muy serio en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no tiene manera legal de intervenir en los predios familiares campesinos, que es de donde vive la gente. El Ministerio de Agricultura tiene como sus programas a partir de 20 hectáreas, a partir de 10 hectáreas. Y para eso artificialmente fomenta asociatividades que no funcionan. Y viene fracasando en eso 20, 30 años. Entonces, ¿cuál es la pequeña producción? Tiene un altísimo valor. Estamos hablando de agroexportación. Y el principal rubro de agroexportación que tiene el Perú es el café. Y el café agrupa a 160.000 familias que tienen unidades productivas pequeñas. Este año, 2011, han batido el récord de exportación con 1.570 millones de dólares de exportación. Muchísimo más que el espárrago, la uva, el mango, e incluso muchísimo más que esos juntos. ¿Y eso qué cosa es? Pequeña producción, que está articulada. Y mire, don Raúl, ellos no tienen riego por aspersión, no tienen riego tecnificado, no hay programa del Estado que los ayude. Sin embargo, incluido el ingeniero Benavides, han recibido el programa subsectorial de irrigaciones $2.000 por hectárea para instalar riego por goteo para la agroexportación de costa. Y al campesino de la sierra se le niega 1.000 soles para la posibilidad de que pueda implementar tecnologías. Cuando, por ejemplo, con tecnología del riego por aspersión, en lugar de tener las cosas aprovechadas 3 meses con la lluvia, se pueden tener las cosas aprovechadas los 12 meses del año, porque aparece la lluvia artificial y entonces pasamos a producir de otra manera. Nosotros, por ejemplo, le hemos hecho una propuesta al Ministerio de Agricultura que con 200.000 familias que entrasen en el proceso de sierra productiva, con 1.000 soles por instalación de riego tecnificado para irrigar 5.000 metros cuadrados, media hectárea por familia, estaríamos con 100.000 hectáreas, invirtiendo 200 millones de soles, 80 millones de dólares. Y estas 100.000 hectáreas es más que Majes, Siguas, más Olmos. ¿Qué cosa es Majes, Siguas y Olmos en materia de fondos? Es 1.000 millones de dólares. Entonces, hay que ver también a dónde está la mirada del Estado respecto de cuál es su preferencia y cómo es que se niega a la posibilidad de darse la mano con ese pequeño productor emprendedor. Ahora, señor Carlos Paredes, ¿son excluyentes No. las políticas que favorezcan a la agroexportación y más o menos un territorio que no sea excesivamente grande, pero que tiene... Desde mi punto de vista... Con esta otra idea... No, desde mi punto de vista no son excluyentes. Y para hablar de una de las bondades de la agroexportación, yo quisiera decir lo siguiente. La agroexportación del norte, de La Libertad, con Chavimochic, Masica, han mostrado que la agricultura es un factor de la economía que puede generar pleno empleo. Y que por lo tanto todos deben concurrir a ella. Sin duda. ¿No debe haber un solo modelo preexistente, digamos, en términos de organización y producción? Mire, yo creo que se puede hacer una combinación adecuada de lo que es la agroexportación con lo que es el desarrollo de la pequeña producción campesina. Esto tiene algo así como 2 mundos. Mire, la palta, nos hemos convertido en el primer productor mundial de páprica. Somos el segundo exportador mundial de espárragos. Es decir, el Perú en breve tiempo aparece con liderazgos. Sin embargo, en la posibilidad de qué hacer con la pequeña producción campesina, se niega mirar esa potencialidad. Y en realidad lo que buscaríamos nosotros es que se aprecie esa perspectiva. Por ejemplo, a mí me parece absolutamente negativo que frente al tema Cajamarca, frente al tema de Conga, nosotros hemos hecho una propuesta para que 25.000 familias que están asociadas a las 5 microcuencas que comprende Conga pudieran recibir un reservorio unifamiliar de 10 metros cúbicos
que se llena y vacía 3 veces por semana, y en las 52 semanas del año, sumando, acumula 39 millones de metros cúbicos por año, versus los 3 millones que la empresa quiere colocar con estos reservorios artificiales que quiere desarrollar. ¿Qué cosa es la medida que ha tomado el gobierno? Darle programas juntos a 90.000 familias, es decir, 450.000 personas que van a recibir 100 solcitos al mes. Es decir, yo creo que el Estado está absolutamente de espaldas a las posibilidades de mirar la potencialidad de la pequeña producción campesina y ver una articulación sinérgica que puede aparecer con la cadena de agroexportación, que por ejemplo en Pide Café, en Piura, que empezó con el café, ha conectado con el banano orgánico y ha ayudado a que el Perú se convierta en el primer productor mundial de banano orgánico. ¿Y quién es el banano orgánico? También pequeños productores. Es decir, la relación agroexportación con la pequeña producción podría generar esas sinergias. No es exclusiva de la gran producción. No es excluyente. Bien. Vamos a las 9:29 a hacer una pausa, después escucharemos a Reinaldo Trinidad y también al ingeniero Ismael Benavides y continuaremos la segunda ronda.